COVID-19 ha modificado por completo la rutina del mundo. La incertidumbre también se contagia. El miedo de salir a trabajar y todo, a salir a la calle y luego... Estoy tan contento que hayas tomado la decisión de estar con nosotros nuevamente. Es el pastor Moisés. Y pues, gracias por vernos, gracias por escucharnos, gracias por ser parte de nuestra iglesia, por ser parte de nuestro servicio. Y sé que estamos pasando por una temporada increíble, una temporada navideña, en las cuales quizás no ha sido lo normal dentro de lo que hemos estado acostumbrando, pero la realidad es que Cristo nació y Cristo trae vida y Cristo trae la esperanza al mundo. Bajo cualquier circunstancia nosotros celebramos a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que se humanó, se hizo carne, vivió entre nosotros, murió por nosotros y resucitó también al tercer día y viene nuevamente por la iglesia. Ahora, estamos en una serie que hemos titulado Consuelo y Alegría y estamos en la cuarta parte de la serie y sé que será de bendición para tu vida. Y me gustaría recordarte que la semana pasada el pastor Sergio nos deleitó con un tremendo mensaje sobre el miedo de José. Y allí aprendimos que en medio de nuestros miedos tenemos la opción de, número 1, rendirnos ante el miedo, o número 2, creerle y confiar al Dios que está en control de todas las cosas. También en esta serie comenzamos hablando de María. Y hablamos de esta jovencita cuando recibió la noticia de que estaba embarazada por la obra y gracia del Espíritu Santo y todas las cosas que pasaron, cómo ella decidió rendir su vida ante la verdad de Dios y no creer al temor y a las cosas que la rodeaban. Pero también hablamos acerca del rey Herodes. Y hablamos cómo su miedo por perder el control, su miedo por perder el poder, lo llevó a cometer atrocidades increíbles y sobre todas las cosas a rechazar el mensaje de salvación de que Jesús había nacido y que era el rey sobre todos los reyes. Pero hoy concluimos nuestra serie con una historia de temor, una historia de ansiedad, de miedo que se transformó en obediencia y se transformó en la historia de la experiencia humana que está llena de la esperanza de Dios, de valentía y de la guianza que solamente el Espíritu Santo puede dar cuando estamos en cualquier tipo de circunstancia. Por eso, hoy vamos a hablar acerca de la huida de Jesús con su familia a Egipto durante la infancia. Y creo que esto es un tema que para mí como latino, inmigrado varias veces y ahorita en los Estados Unidos, puedo tenerlo en mi historia. Sé que quizás tú me estás viendo y estás quizás en España, estás en Salvador, a lo mejor estás aquí en California, a lo mejor estás en Miami o en cualquier Venezuela, cualquier parte que me estás viendo. Y tú puedes decir, comprendo muy bien lo que estás hablando. Sé muy bien a qué te refieres. A lo mejor tú no has inmigrado, pero quizás un hermano tuyo, una hermana tuya, o un familiar, o tu mamá, o tu papá, o alguien tuvo que emigrar y confrontar esas cosas. Recuerda que antes de Jesús nacer, el ángel Gabriel le llevó las buenas nuevas a María de que haría a luz un niño que sería el Salvador. José, su desposado, también recibió por revelación de sueños el mensaje de Dios a través de un ángel diciéndole que aceptara a María y que no tuviera miedo de estar con ella porque el niño que venía era obra y gracia del Espíritu Santo. Después de todo esto, llegó entonces a la escena unos sabios que llegaron del oriente con regalos poderosos para Jesús, oro, incienso y mirra, pero con el deseo y la necesidad de adorar al Rey de Israel que había nacido. Todo esto ocurrió durante tiempos de gran incertidumbre, muy difíciles momentos. Pero te invito a que ahora tornes conmigo tu atención a la palabra de Dios
y que le busques, o que leas aquí abajo en la pantalla, en Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice. Cuando ya se habían ido, refiriéndose a los hombres sabios, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Ahora, la historia comienza en este capítulo 2, o nos sigue hablando la historia, o la historia de hoy, que un ángel se le apareció a José en sueños y que le dio una advertencia. Pero no es cualquier advertencia, no fue una advertencia: mira, José, si dejas el chorro abierto y no lo cierras, vas a gastar mucha agua. O si dejas todas las luces prendidas, vas a gastar mucho dinero en electricidad. No, fue una advertencia muy detallada, muy definida, muy bien guiada, y una advertencia que hablaba específicamente sobre un peligro de muerte. Era una advertencia donde simplemente le decía: toma al niño y a su madre y huye a Egipto con ellos, porque lo están buscando para matarlo. Ahora, ponte tú en los zapatos de José y de María. Por un momento olvídate de dónde estás, quién eres, y ponte en los zapatos de José y María, y ponte en la circunstancia de ellos. Están subyugados por el pueblo romano. El que lo está buscando es un rey que está bajo el imperio romano. Tiene el poderío de hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera y cuando quiera, y con quien quiera. Y tú eres María, tú eres José quizás. Tienes al niño recién nacido y sabes que es el Salvador del mundo. Y te llega una noticia de parte de Dios diciendo: prepárate y lárgate porque te están buscando para matarte. ¿Qué pasaría por tu cabeza? Y especialmente que todo esto ha ocurrido bajo una cantidad de sucesos de sumamente ansiedad, especialmente con María. Imagínate cuando recibió la noticia que estaba embarazada. José, cuando escuchó de parte de Dios, o quizás de parte de María, que su mujer, la que estaba desposada con él, estaba embarazada. Y ahora viene la noticia de que el rey quiere matarlo, al niño. Creo que ahora se les presenta otra noticia de peligro y que les da la necesidad y la urgencia de oír. ¿Te imaginas cómo te sentirías tú? ¿Alguna vez has salido huyendo por temor por tu vida de un sitio, de un país, o de una ciudad, o de una casa, o de algún lugar? Este texto que acabo de leer fue el mismo texto que Dios usó para tratar con mis padres, para que mis hermanos y yo saliéramos del país de donde somos. Nunca se me va a olvidar, recuerdo claramente que esa mañana mi padre se disparó y llegó a la sala, y cuando estábamos ahí me dijo: Moisés, quiero hablar contigo, y estábamos todos reunidos. Y nos dijo esto durante las horas de la noche. Dios habló en un sueño a mi vida con una voz que escuché. Y en el sueño la voz me decía muy claramente: saca al niño y mándalo a Trinidad, que es el país, una isla del Caribe, que está cerca de Venezuela, que es un país totalmente distinto a Venezuela. Él dijo que él escuchó esa voz en el sueño y se despertó con mucha ansiedad, sabiendo que tenía que hacerlo. Y me dijo que su padre espiritual, Nelson Samio, un pastor que fue mi mentor por muchos años y ya partió con el Señor hace unos años atrás, quien vivía en la hermosa isla del Caribe de Trinidad, lo había llamado días después de haber tenido el sueño y haber escuchado la voz. Y le había dicho: Ramón, te estoy llamando para dejarte saber que aquí están las puertas abiertas para ti y tu familia. Aquí hay casa, aquí hay carro, aquí todo lo que necesites. Vente o manda a tus hijos. Y lo interesante es que él tuvo un sueño unos días antes y después recibe esa llamada. Recuerdo sentirme angustiado, recuerdo sentirme confundido, lleno de temor, triste, porque tenía que dejar a mis seres queridos. Aún recuerdo y guardo aún entre mis pertenencias la carta que mi madre me escribió. Nunca se me va a olvidar palabras que hay en esa carta, donde me escribía: mi Benjamín, mi nombre no es Benjamín, pero sabemos que Benjamín era el último hijo de Jacob. Mi Benjamín, sé humilde. Dios tiene grandes propósitos en tu vida. Me acuerdo de leer esas palabras y pensar, cuando llegué a Trinidad, muy deprimido,
y decir, tengo 13 años, estoy aquí, ¿qué hago? Un país que no conozco, gente que no conozco, circunstancias que no conozco, ¿qué hago? Y me recuerdo que esas palabras resonaban en mi cabeza. Y me acuerdo muy claramente que yo lo que pensaba era, ¿propósitos? ¿En serio? Tú me estás diciendo que tuve que salir de mi país de repente por una circunstancia, obviamente, donde había un problema político y había varias cosas que estaban pasando que hasta el día de hoy se han empeorado. Y sin un plan ni sin un destino seguro. Y tú me estás diciendo a mí en esta carta que hay propósitos en mi vida donde yo ni siquiera sé quién soy, cómo soy, ni lo que estoy haciendo. Yo apenas acabo de aceptar a Dios después de un momento muy difícil de mi etapa, de esa época. Y tú me estás diciendo que hay propósitos en mi vida, pero aquí estoy y estoy en otro país teniendo que huir por circunstancias ajenas de nuestra voluntad. ¿Cómo puede haber propósito bajo todo esto? Me acuerdo pensar eso. Bueno, una vez más mi madre tenía razón. Una vez más ella estaba en lo correcto. Imagínate tener que dejar a los tuyos, dejar tu casa, dejar los aromas, los sabores, los olores, la música, el calor de la gente. Correr para tener que salvar tu vida. Correr sin nada en mano, solo conociendo que tienes que irte. Esta es la situación que la Biblia nos narra a nosotros en cuanto a José, María y el niño, que era Jesús. En los años de infancia de Jesús, esta es la situación que él pasó. Te hago la pregunta, ¿qué harías tú si tú fueras José o María? ¿Cómo te sentirías? Mira lo que sigue diciéndonos Mateo capítulo 2, versículos 14. Dice, así que se levantó cuando todavía era de noche. Tomó al niño y a su madre y partió de Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. El profeta que dijo esto se encuentra en el Antiguo Testamento y fue el profeta Oseas, en el capítulo 11, versículo 1, donde dice, desde que Israel era niño lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces José se paró en media madrugada, en medianoche, y dijo, María, despiértate, Dios me acaba de hablar. Dios me acaba de decir que hay que dejar todo. Me acaba de decir que tenemos que irnos. No hay plan A, no hay plan B, no hay plan C. Olvídate de las cosas, agarra todo lo que necesitamos, lo más necesario, y paticas, ¿para qué te tengo? A andar, a movernos, porque están buscando para matar a Jesús. Aquí no hubo oportunidad de hacer fiesta de despedidas. Aquí no hubo oportunidad de agarrar el teléfono, mandar un texto y decir, voy saliendo de emergencia. Aquí no hubo oportunidad de empacar y contratar a un U-Haul y agarrar a unas personas que te van a mover y poner todo en cajita y movértelo. Aquí no hubo oportunidad de eso. No hubo tiempo de hacer nada de esto. Simplemente se llevaron lo que era necesario y se movieron. Esto quiero decir que el temor y la convicción que José y María confrontaron en el momento que Dios les reveló de que la vida de Jesús estaba siendo buscada para ser aniquilada, muerta, por este gran ogro llamado Herodes. Ellos comprendieron la importancia de lo que tenían que hacer. Déjame decirte que cada año millones de personas alrededor del mundo pasan por circunstancias idénticas. A lo mejor tú me estás viendo y tú eres uno de ellos. A lo mejor tú eres un venezolano que tuvo que salir al exilio. O a lo mejor eres uno de los tantos hondureños que quizás han venido en caravanas y han intentado venir a los Estados Unidos buscando algo de esperanza. A lo mejor tú eres alguien que ha tenido que abandonar su casa en los incendios porque la noticia ha dicho abandonen todo porque se va a quemar todo alrededor de ustedes aquí en California o en los fuegos de Australia. A lo mejor eres alguien que tiene un familiar, o menos es un árabe latino y tienes un familiar que ha sido refugiado de lo que ha pasado en Siria o de los cristianos en Myanmar huyendo de la persecución que ha ocurrido. La realidad es que cada año hay millones de personas que tienen que dejar todo, que tienen que abandonar todo, que en medio de la noche recogen sus zapatos, su ropa y se van porque no tienen más nada que hacer. Esta es la historia. La historia de Jesús no es diferente a la realidad de muchos de nosotros que hemos tenido que salir de nuestras casas y nuestros países.
Yo no sé qué estás pensando ahorita tú mientras yo estoy hablando, pero yo pienso en esto. Y la verdad es que me hace comprender que yo tengo un Dios que conoce lo que nosotros como latinos hemos pasado, que conoce lo que quizás tú has tenido que pasar. José, el padre adoptivo de Jesús, y María, la madre de Jesús, conocían también lo que era tener que salir con un muchachito a las madrugadas, quizás en un burrito para arrancar a otro país. Y lo más interesante, ellos iban a un país extraño, con un idioma extraño. Y no cualquier país, un país donde los judíos habían sido esclavos por 400 años. Tú sabes lo que es irte a un lugar donde tus generaciones, ante tus ascendentes, tus ancestros habían sido esclavos por 400 años y que tú vas ahí. ¿Te imaginas tratar quizás con el racismo que había en contra de los judíos? Ya que los judíos en la época romana no eran realmente los judíos, sino que no tenían su propio gobierno y eran tratados como gente de segunda clase. Puedes imaginarte sus sueños de regresar a casa, quizás como tú estás haciendo. A lo mejor una persona ya anciana pensando en regresar a tu país natal y deseando tener una casita allí. Conocían lo que era tener que luchar. Para mí esto es hermoso. ¿Tú sabes por qué para mí esto es hermoso? Porque yo no tengo un Dios que se sienta en una silla ejecutiva a dar órdenes mientras muchos sufren, sino que yo tengo un Dios que sabe lo que es la experiencia humana. Yo tengo un Dios que sabe lo que es la experiencia de pasar por sufrimiento. Yo tengo un Dios que sabe lo que es tener en el cuerpo, en forma humana, tener que huir por la vida. Yo tengo un Jesús que de su infancia experimentó los retos de la inmigración. Yo tengo un Jesús que no solo dejó su trono en el cielo para hacerse hombre, sino que también aquí en la tierra tuvo que huir cuando niño su padre adoptivo y su madre, para él poder guardar su vida. Porque había un rey llamado Herodes, sumergido en el miedo, que quería eliminarlo. Jesús conoce lo que es sufrir como tú sufres. Él sabe lo que es luchar como tú luchas. José y María conocían lo que era temer por la vida de su bebé. ¿Ves? Tu Dios se humanó para vivir la experiencia de la humanidad. Para así derrotar el pecado de la humanidad. Para así derrotar la ansiedad, el temor, el miedo. Para así pasar y vencer y controlar ese temor y miedo que puede tratar de controlar a nosotros. Mira lo que dice la Biblia también en el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Y me encantan estos versos, pues está hablando acerca de la experiencia de Jesús, esa experiencia que estamos hablando. Donde dice, porque no tenemos a un sumo sacerdote incapaz de compadecerse, oye esto, de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitamos. Yo no tengo un Dios que está ajeno de las experiencias que yo tengo. El Jesús que yo tengo sabe lo que es pasar necesidad. Qué increíble. Jesús sabe y comprende cuando tú lloras, porque Él lloró. Jesús comprende cuando tú estás en angustia, porque Él estuvo en angustia. Ese Jesús te abraza y te protege. Te da vida y te da esperanza. ¿Estás aquí conmigo? Ahí donde estás puedes decir gloria a Dios o pensar en gloria a Dios. Por eso Jesucristo dijo en Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me descubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel. Y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, que es Jesús,
les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Para mí esto es la historia de la Navidad. Para mí esto es la historia del Dios que ama a la humanidad. Óyeme muy bien. Jesús comprende tu dolor. Jesús comprende tu necesidad. Jesús sabe cuando tú tienes crisis. No estás solo o sola. Tienes a un Dios que camina contigo. Tienes a un Dios que sabe lo que tú sientes. Tienes a un Dios que le importa tu vida. Y que ha hecho todo por saber y estar en las mismas circunstancias parecidas a las que tú estás. Por eso es que Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Mi Señor conoce lo que es sufrir, pero también conoce lo que es derrotar la ansiedad, el miedo, el pecado y la muerte. Este es el Jesús que yo te hablo hoy. No es cualquier ídolo o cualquier Dios. No es una experiencia solamente. Es una persona que te ama, que quiere tener un encuentro contigo, que le importas, que se humanó para vivir en condiciones similares a la tuya. Mateo capítulo 2, versículo 16 nos sigue diciendo en esta historia: cuando Herodes se dio cuenta de lo que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Lo que ocurrió fue que cuando el gran rey Herodes, se enteró de que se habían burlado de él, tomó la decisión de matar a todos los niños en Belén y a los alrededores. Eso está registrado en Jeremías capítulo 31, versículos 15 en el Antiguo Testamento, esta profecía que nos registra Mateo, donde dice: así que el Señor, se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos, no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Esto es lo que estaba ocurriendo. Sí, el miedo descontrolado de un malvado rey llevó a matar a cientos de niños. ¿Qué momentos de tanta angustia? Te puedes imaginar, para María y José, quizás es cuando escucharon la noticia de que Herodes había matado a los niños. El pensar que todo esto ocurría por el nacimiento de ese hijo hermoso. Por eso es que yo quiero que tú entiendas que nosotros estamos en las manos de un Dios que es proveedor, en las manos de un Dios que trata en medio de nuestras necesidades, en las manos de un Dios que está en control. Tu Dios no te ha abandonado, tu Dios sigue caminando contigo, sea un asunto de migración, un asunto de muerte o de vida, un asunto de enfermedad, un asunto de problemas familiares, un problema emocional, sea lo que sea financiero, tu Dios no te abandona. Él camina contigo, te agarra de la mano, te lleva de la mano, te carga en sus brazos y te pasa por el valle de sombra de muerte más difícil. Ese es el Dios que tú tienes. Es el Dios que yo conozco. Y Dios provee siempre. Mira lo que dice en Mateo capítulo 2, versículos 9 al 12. Dice: después de oír al rey, siguieron su camino. Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María y su madre, y postrándose le adoraron. Ojo con lo que voy a leer ahorita, mira lo que dice. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y yo quiero decirte esto que es muy importante. Dios es tu provisión. Dios es tu provisión. Me acuerdo aún cuando leí la carta de mi madre. Y me acuerdo llorar y molestarme a la misma vez. Pero de vez en cuando,
Cuando pierdo el enfoque en mi vida, yo tomo esa carta y la vuelvo a leer. Y me acuerdo que hace muchos años atrás, alguien me dijo, hay propósitos en tu vida. Y yo no le creí. Y Dios a lo largo de todos los años me ha comprobado que mi vida no depende de otro, sino que mi vida depende de Él. Tu vida no depende de un cheque. Tu vida no depende de una pandemia. Tu vida no depende de un oficial de inmigración. Tu vida no depende de un presidente, de una presidenta. Tu vida depende del Dios que te ama, del que sabe lo que es experimentar inmigración, lo que sabe que es experimentar dolores. Ese es el que te sostiene. Y sí, Herodes buscó para matar a Jesús. Y creo que eso es importante que lo comprendamos. Pero antes que todo esto, Dios envió a sabios a adorar a Jesús. Pero ¿sabes qué? No solamente adorarle, sino que también trajeron provisión que él necesitaba. Trajeron provisión que José y María necesitaban. Porque si tú recuerdas bien lo que acabo de leer, dice que el regalo que le dieron era oro, incienso y mirra. Yo quiero que tú pienses en esto. Todo esto antes de que le apareciera el ángel a José y le dijera que tomara al niño y huyera, porque iba a morir si se quedaban ahí. Todo esto ocurrió. En otras palabras, Dios le había provisto a Jesús, su hijo, a José y a María, antes de que llegara el loco Herodes a querer matar a los niños. ¿Y cómo iban ellos a costear un viaje a Egipto? ¿Cómo iban ellos a hacer algo de tal magnitud? ¿Cómo iban ellos a poder pagar todas las cosas? La estadía a un país extranjero. ¿Sabes cómo? A través de lo que los sabios le trajeron. Es increíble. Nosotros siempre hablamos de, le trajeron oro, incienso y mirra, pero no nos ponemos a pensar que es la provisión de Dios, porque unos meses más tarde iban a tener que huir, o un tiempo más tarde iban a tener que huir. Dios hace camino donde no hay camino, provee agua en el desierto, abre el mar rojo, te pasa por valle de sombra de muerte, caen a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no llegan. Es el Dios que tú tienes, es el Dios proveedor. Podemos pasar por problemas, por miedos, por ansiedad. Aunque pases por ese valle, confía en tu Dios. Esto no es casualidad, esto fue provisión divina. Dios estaba abriendo las puertas y proveyendo lo que necesitaba José y María para la protección de Jesús. Para que entonces hoy en día tú puedas escuchar el mensaje de salvación de que ese niño creció, de que ese niño se hizo hombre, que caminó entre nosotros, que murió por nosotros y resucitó de nosotros y que quiere tener un encuentro contigo. Ese es el Cristo que yo predico. Es el Cristo que no me canso de anunciar. Es el Cristo que trae todas las cosas. Es el Todopoderoso. Quizás esta es tu historia. Quizás tuviste que salir de tu lugar, de tu país, emigrar, dejar todo. Quizás lo hiciste en angustia. Pero hoy puedes decir, Dios es mi sustento. Hoy puedes decir, Dios ha provisto en medio del temor. Hoy puedes decir, en los momentos más difíciles, mi Dios es mi proveedor. Por eso yo te digo que no dejes de serle fiel a Dios con tus diezmos y tus ofrendas. Él es tu proveedor. Él es el que da. Él es el que provee. Él es el que hace. Él es el que abre puertas. Séle fiel a Dios en lo poco que tengas. Y en lo mucho Él te pondrá. Creo que esto es importante, especialmente en nuestro nuevo año que comienza. Asegúrate que le seas fiel a Dios en tu oración, en tu lectura, en tus relaciones, en tus finanzas, en tu integridad. Séle fiel a Dios. Sigo leyendo en Mateo capítulo 2, versículo 19 al 23. Mira lo que dice. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, oye esto, tuvo miedo de ir allá. Increíble. Avertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea, que estaba en la parte más rechazada de Israel. Eran como de hablarte de la región donde se burlaban de ellos y todos. Normalmente eran pescadores, no eran personas eruditas, eran gente comunes como tú y yo.
y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno. Nuevamente el ángel se le aparece a José y le dio la dirección en cuanto a lo que tenía que hacer. Le dijo, regrésate a Israel, no te quedes más en Egipto. Pero José tuvo nuevamente miedo porque sabía de lo que eran capaces de hacer estos individuos. Y se fue a Nazaret, donde estuvo y creció Jesús. La historia de José, la historia de María, la historia de nuestro Señor Jesucristo estuvo regida por la presencia del Espíritu Santo, por la manifestación poderosa de Dios dirigiendo sus vidas. ¿Ves? Puedes tener miedo, pero tu Dios nunca dejará de estar contigo. Puedes sentirte solo, pero tu Dios te tendrá en momentos de angustia. Recuerdo pasar un momento, una etapa de mi vida, nunca se me va esa etapa, donde mi confianza en Dios se turbó. Recuerdo muy bien despertar en las noches con fuertes pesadillas. Recuerdo sentirme inseguro, sentir una inseguridad y yo oraba, yo buscaba de Dios, pero sentía inseguridad. Pero recuerdo tirarme también durante las madrugadas, a las horas de la noche, cuando mi esposa dormía, y pegar la frente en el suelo y decirle a Dios llorando y decirle, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no te siento? Estos fueron momentos muy duros para mí, no solamente como cristiano, sino como pastor. Porque tenía que pararme y darle aliento a personas. Y tenía que creer lo que yo estaba diciéndole a ellos. Aunque en mis momentos de soledad estaba pasando por un momento muy perturbador, donde mi corazón estaba lleno de angustia. Hasta que un día la voz de Dios vino a mí como un soplo apacible en mi corazón. Nunca se me va a olvidar. Esa voz vino con una palabra tan hermosa donde me dijo, Moisés, siempre he estado contigo, nunca te he dejado, siempre estaré contigo. Tú eres mío y yo soy tu Dios. Recuerdo llorar toda la noche hasta que se paró mi esposa en la mañana y me miró y me dijo, Moisés, ¿qué te pasa? Y yo le dije, Dios me habló. Me habló de una forma increíble. Toda mi ansiedad se fue. Todo el dolor se fue. Comencé a sentir el gozo nuevamente. Dios nunca se ha ido. Dios siempre está ahí. Era que yo me había enfocado en mis temores y en las cosas que estaban pasando a mi alrededor. Y había perdido el enfoque de aquel que me ama. Y se me había olvidado, aunque lo buscaba a Él, se me había olvidado que no era solamente buscarlo, era escucharlo. Por eso es que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 28, que siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y en Juan capítulo 14 nos dijo que Dios nunca nos dejaría huérfanos, sino que Él siempre caminaría con nosotros. ¿Ves? Pasamos por momentos difíciles. Es parte de la experiencia humana. Pasamos por circunstancias. Nuestro Dios, que es humano, te comprende. Y como ya te dije antes, el Dios que yo tengo no se sienta en una silla ejecutiva a dar órdenes, sino que Él se tira al piso a limpiar conmigo. Él camina conmigo cuando voy por las calles, cuando voy al supermercado. Es el Dios que llora conmigo, que anda conmigo, que llora contigo, que sufre contigo. Es el Dios que hace lo nuevo, que hace las puertas cerradas, abiertas. Es el Dios que conoce lo que es llorar. Es el Dios que conoce lo que es ser traicionado. Es el Dios que murió en una cruz de manera humana. Pero también es el Dios que te da la vida eterna y que vence cualquier cosa. Esta es la historia que podemos ver. Y hay 3 evidencias de la presencia de Dios en tu vida. Este nuevo año que comenzamos, yo quiero que tú sepas que con coronavirus, sin coronavirus, con guerra o sin guerra, con problemas financieros, sin problemas financieros, Dios está en control. Óyeme lo que te estoy diciendo. Hay personas que me están viendo en este momento que están llenos de ansiedad y de angustia. Hoy te digo, empieza a creerle a Dios. No le creas más a las otras cosas. Empieza a creer la verdad de Dios. Empieza a confesar la palabra de Dios. Empieza a vivir en la verdad de Dios. Llénate de la adoración. Empieza a escuchar música de oración. Deja que tu alma se levante en su presencia y recibe el gozo de Dios. Aunque en la noche haya llanto, en la mañana viene el gozo. Recuérdate
que el Dios que tú tienes no está dominado por nadie ni por nada y que es creador de todo lo que existe. Recuérdate en el 2021 quién es el Dios que tú le sirves. Recuérdate y agárrate de las promesas divinas. Hay 3 pruebas de recordatorio de la presencia de Dios. Número 1, su palabra. Las profecías que le dieron que hablan de Jesús, que hablan de nosotros. Los mensajes angelicales o angélicos que hubieron en la situación de José. Los sueños. Dios cumplió su palabra en las pruebas y en momentos difíciles en la vida de su Hijo amado Jesús. ¿Sabes qué? Tú también eres llamado a ser hijo e hija de Dios. Él cumplirá sus palabras también en tu vida. Dios le advirtió a José a través de sueños y ángeles. Dios les guió en medio de momentos difíciles. Su palabra fue su sustento. Los guió y los protegió. La palabra de Dios es el sustento. Llénate de la palabra en este nuevo año. No dejes de luchar. No dejes de leer. No dejes de escuchar los mensajes. No dejes de ser parte de un grupo pequeño. Comienza bien. Únete a la casa de Rooted si no lo has hecho todavía. Comienza el año bien, lleno de la presencia del Espíritu Santo, movido en la guía del Espíritu Santo. Número 2, sabemos que Dios está por su provisión. Las ofrendas de los sabios sustentaron a José y a María en Egipto. Dios es tu sustento en medio de los temores. Proveyó oro para Jesús. En estos tiempos de COVID, Dios es fiel. En estos tiempos de COVID, Dios ha provisto. Mediante todas las cosas, Dios está en control de tus finanzas. Y créele a Él que Él es tu proveedor. Y como te dije ya, recuérdate de esto. Dale al Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. No dejes de ser fiel con tus diezmos. Métete en la página de internet. Ahí entra. Pon tus diezmos de manera recurrente. Dios bendecirá tu casa. Bendecirá tu familia. Bendecirá en gran manera en el área financiera. En medio de cualquier crisis, Dios puede hacer las cosas. Dios proveyó para la huida de José y de María. Proveyó sustento en Egipto. Proveyó los medios para el viaje. Recuérdate que Dios es tu proveedor y cuando Él provee, Él está presente. Número 3, su espíritu estuvo con ellos en todo momento. Caminó con ellos, anduvo con ellos. Cuando Jesús era hombre, ya crecido, dijo estas palabras: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y esto es importante que lo comprendamos. Si su presencia está contigo, óyeme muy bien, todo estará bien. Todo estará bajo control. Si su presencia está en tu vida, es la evidencia de que Dios tiene propósitos en ti. Pero quiero decirte algo. La presencia de Dios no es una emoción. La presencia de Dios es la convicción de que en medio de problemas, en medio de conflictos, en las altas y en las bajas, bajo persecución o peligro de espada, bajo peligro de muerte, en hambre o en cualquier cosa, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada podrá separarme del amor de Dios en medio de Jesús en mi vida. Esa es la convicción. A lo mejor tú me dices: Pastor Moisés, pero ya no siento su presencia como antes. Ya no puedo orar como antes. Escúchame bien. Allí donde estás, pide al Espíritu Santo que te llene. Pide al Espíritu Santo que su amor te abrace. Y empieza a vivir creyendo que Dios te ama. Empieza a confesarlo. Cántalo en la mañana, cántalo en la noche. En tus oraciones, créelo. Porque lo que la palabra de Dios dice es verdad. No vivas por lo que sientas. Vive por fidelidad a lo que has creído en Dios. Eso es la verdadera fe. Esa es la base del Evangelio. No es cuestión de sentimientos y emociones. Aunque Dios usa las emociones, es cuestión de convicción genuina de que Dios ha hecho lo que ha dicho y hará lo que ha dicho. Y que tu vida le pertenece a Él. Por eso es que en Juan capítulo 14, versículos 25, 27 dice: estas cosas les he dicho mientras aún estaba con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy.
En medio del temor, mira al cielo y recuerda que tu vida está en las manos de Dios. Por eso es que en Mateo capítulo 1, versículos 22 al 23, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Estás listo? Porque esta es mi parte favorita. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre, oye, Emmanuel. ¿Sabes lo que significa? Dios con nosotros. Sí, Jesús tuvo que huir. Sí, Jesús tuvo que irse. Sí, Jesús tuvo que abandonarlo todo. Sí, sus padres tuvieron que salir medio de la noche. Pero ¿sabes qué? Es todo parte del propósito de Dios. En tu inmigración, tú no llegaste a este país por casualidad. Dios te trajo a este lugar. Aquí Dios te está formando. Aquí Dios está haciendo las cosas. Si me estás viendo en otro país, Dios no te trajo a ese país por una casualidad. Tú estás ahí porque Dios tiene propósitos en tu vida. Y el propósito de aquel que los comenzó en ti será fiel en completarlos y no los va a soltar hasta que tú estés formado. Solamente métete en la presencia del Espíritu Santo y verás grandes cosas ocurrir en el poder de Dios. Esta es la historia de la humanidad, la historia del sufrimiento, pero este es el mensaje de esperanza, de liberación, de que Dios vivió como nosotros, anduvo como nosotros y venció los temores y la angustia que a veces nos vencen a nosotros. Esta es la historia del nacimiento de Jesús, quien nació y fue puesto en un pesebre, fue perseguido cuando niño para ser muerto, emigró a Egipto y vivió la experiencia humana de la angustia, pero venció. Y por eso ese mismo Jesús hoy puede vencer el pecado y es el que resucitó de la muerte y el que trae la vida. Cuando pases por momentos de crisis, hay 3 cosas que quiero recordarte. Número 1, recuerda lo que Dios te ha dicho. Número 2, recuerda lo que Dios ha hecho. Y número 3, recuerda que Dios aún no ha terminado contigo. Si tú estás viéndome hoy y este mensaje te ha llegado, yo quiero orar por ti. Yo siento que Dios tiene su mano sobre tu vida. Y tú me estás escuchando y tú sabes que esto es para ti. Tú sabes que Dios te está hablando. Tú no, a lo mejor no te esperabas este mensaje. Pero sabes que Dios sabía que tú necesitabas escuchar esto. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, yo quiero invitarte a que lo hagas tuyo. Él es el que te da la salida. Y quiero invitarte también a otra cosa. Si tú eres cristiano y estás viéndome y estás lleno de angustia, empieza a vivir por Jesús. Si no conoces a Jesús y quieres aceptar como tu Salvador, ora conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy mi vida. Gracias porque tú sabes lo que yo he pasado y comprendes mis dolores. Hoy te acepto en mi corazón. Tú eres mío y yo soy tuyo. Si eres cristiano, déjame orar por ti. Y ora conmigo también esta oración. Señor, hoy empiezo a creer tu palabra por encima de cualquier otra cosa. Dame tu paz que sobrepase todo entendimiento y ayúdame en este nuevo año a vivir en la convicción de quién tú eres y a vivir por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste estas oraciones, me gustaría invitarte a que nos mandes un texto al 909-281-7797. 909-281-7797. Y escríbenos allí, hola o pasos, y nosotros vamos a estar comunicándonos contigo. Gracias por escucharnos y te dejo nuevamente con esto. Tu Dios no se siente en una silla ejecutiva a dar órdenes. Él sabe lo que tú estás pasando y te va a pasar por medio de todo. La paz de Dios esté contigo. Es el pastor Moisés y te dejo con nuestro grupo de oración. Dios te bendiga.